¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. En esta ocasión quiero hacer este video ya que algunas personas me preguntaron, me dijeron que cómo era la forma correcta de enhebrar o de ponerle los hilos para coser en la máquina de poste de doble aguja, en este caso esta máquina que la mostré en un video anterior. ¿Listo? Vamos a empezar primero por el hilo de los carreteles, ¿sí? Que son los dos carreteles. Ahí pueden observar los dos carreteles, ¿sí? La forma correcta de ponerlos, ¿sí? La forma correcta de sacarlos. Yo cuando recién empecé a trabajar en estas máquinas no sabía cómo se hacían estas cosas, así que era complicado ya que uno le metía, bueno, cualquier otra cosa, una aguja o alguna vaina para sacar el carretel, ¿no? Y luego ya me di cuenta que con las mismas tapas, con las esquinitas, se puede levantar el pin, ¿sí? Y en donde entra el pin, que vendría a ser esta zanjita que está aquí, ¿sí? En esta zanjita, ahí entra, ahí se puede, mejor dicho, sacar el carretel porque ahí entra la punta de la tapita, ¿sí? Y sale el carretel. ¿Listo? Aquí en el carretel hay una ranura, sí, hay una zanjita, no sé si se la pueda apreciar, veamos si la máquina, el celular me permite. Sí, parece que sí. Aquí hay una ranura, sí, hay una ranura aquí. Esta ranura es por donde el hilo debe entrar, ¿sí? ¿Cómo debe entrar? Pues se pone el carretel, ¿sí? Se pone el carretel, se baja el pin, ya que al bajar el pin, el carretel baja a su lugar donde debe ser, y por aquí se mete el hilo en la ranura, ¿sí? En la ranura. Y con ayuda de un desarmador, si quieren, o de la misma tapa, pueden bajar el hilo, ¿sí? Y hacer que salga por esta otra ranura de aquí. En esta ranura debe salir el hilo, ¿sí? Este hilo que está aquí, veamos, ahí está. Este hilo debe salir por aquí, ¿sí? Y prácticamente ahí estaría bien puesto un carretel, ¿sí? Ahí. Lo mismo va por el otro lado. Aquí en este lado pueden apreciar también el mismo pin, ¿sí? Que se lo levanta con la misma puntica de la tapa. Aquí se puede apreciar mejor la ranurita que yo les digo por donde se debe sacar el carretel, que en este caso sería este, ¿sí? Entonces aquí se mete por aquí la puntica de la tapita, ¿sí? Y se saca el carretel. ¿Listo? En este carretel podemos apreciar más la ranura, ¿sí? La ranura que tiene, en este caso podríamos decir la bobina, ¿sí? Esta ranura por ahí es por donde debe entrar el hilo, ¿sí? Se baja el pin y por ahí se mete el hilo, ¿sí? Se mete el hilo, se jala hacia un lado, ¿sí? Y con ayuda de la tapa podemos hacer que se meta por donde es, ¿sí? Que sería ahí. Y saldría por la siguiente ranura, que sería esta ranura, ¿sí? Ahí quedaría el hilo. Y ahí prácticamente tapamos y podríamos decir que los carreteles están puestos. Ahora sí, ya lo que hay que hacer es ponerle los hilos en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba. Les voy a mostrar cómo es. Aquí prácticamente es lo que toca hacer para enhebrar para que quede bien, ¿no? Entonces, primero sería el hilo negro, ¿sí?
que se metería por un agujero que está ahí, ¿sí? Se va por la parte de arriba, ¿sí? Prácticamente podríamos decir que es un tiembla hilo, este es un tiembla hilo. Y tiene pines. Este pin es para el segundo hilo y este pin es para el primer hilo, ¿sí? Esta poleita o esta tuerca que tiene aquí, esta es para graduar la presión o el tiemple del hilo, ¿sí? Aquí se pasa el hilo por en medio de los dos platillos, ¿sí? Se sube hasta donde hay otro pin, ¿sí? Como pueden observar, aquí tiene otro pincito que es igual a este que está aquí. ¿Listo? Ahí se voltea, ¿sí? Se voltea y se pone por la primer ranura del tirahilos, ¿sí? Ahí en el tirahilos podemos ver que tiene como una especie de latica templada, debe quedar hacia un lado, ¿sí? Aquí está una latica que pues ahí a lo que el tiembla hilos baja no deja salir el hilo, ¿listo? De aquí ya se pone en el primer agujero del pasador que jala el hilo, ¿sí? Aquí ya lo puedes meter a la parte de acá, simplemente haciéndole templar y quedaría el hilo ahí, ¿listo? Ahora sí vamos a la aguja, ¿sí? Ahí podemos ver que lo que toca hacer pues es enhebrar en el primer hueco, que sería en este caso este que está aquí. Ahí está. No quiere enhebrar, pero pues hay que cortarle, ¿no? Se le corta un poquito y se lo enhebra ahí. Listo. Y de ahí el hilo se pasa prácticamente por en medio de las dos agujas, ¿sí? Y se pasan hacia el otro lado. Y ahí queda enhebrado el primer hilo. ¿Listo? De la misma forma se pone el segundo hilo, que en este caso voy a ponerlo de color rojo para que puedan notar la diferencia. Listo, la misma historia, va por uno de los pines y va por la parte de abajo, se da la vuelta y sube hacia el pin, ¿sí? Es lo mismo, solo que de forma contraria, ¿sí? Si el negro subía, ahora el rojo tiene que bajar, da la vuelta por el pin, baja, luego vuelve y sube y baja hasta los dos platillos que están aquí. Aquí veamos si podemos observar los dos platillos. Ahí están, son estos dos platillitos, ¿sí? Que son los tiembla hilos. ¿Listo? Una vez tengamos ahí, ya simplemente es pasarlo por el tira hilo y quedaría prácticamente enhebrada como debe quedar, ¿sí? Ahí está el hilo. La misma historia es con la parte de la aguja. Ahí, como pueden observar, tiene dos agujeros en el cual pues hay que en uno va el negro, ¿sí? Y en el segundo va el rojo, y así es como quedaría. Se pone el hilo para que no se vaya de pronto a enredar en algún otro lado, y hasta ahí prácticamente es como queda. Ahora sí, la misma historia tiene que pasar en la parte de abajo, ¿sí? Bajamos el hilo aquí y lo pasamos por el agujero que tiene justo al lado de donde pasamos el hilo negro. Ahí pasa. Aquí no hay necesidad de pasar por en medio de las agujas, ¿no? Porque simplemente se pasa de aquí hacia acá. ¿Listo? Ahí queda enhebradas, quedan las dos agujas, y para ensayar de que los hilos salgan y que todo quede bien, estos hilos se los pone aquí pegados al poste, ¿sí? Ahí como los tengo yo pegados al poste, le damos vuelta a la polea, ¿sí? Bajan las agujas y salen los hilos. En este caso, el negro y el rosado, que los puse a debajo.
Ahí están. El rosado del lado derecho y el negro del lado izquierdo. Ahí quedan los hilos puestos. ¿Listo? Ahí ensayamos que la costura sí queda bien. ¿Listo? Entonces ponemos ahí el carretel, bajamos las agujas, ponemos el material y nos disponemos a coser. ¿Listo? Ahí, como pueden observar, pegó la costura, ¿sí? Con los dos hilos, las dos costuras. Ahí están los 4 hilos. Y así es como queda la costura. Y eso, caballeros, es respecto a la forma correcta de enhebrar la máquina de 2 agujas, ¿sí? La máquina de guarnición de 2 agujas. Así es como se enhebra. Espero haber sido lo más claro posible respecto a la forma de enhebrar la máquina, ¿sí? Así es como queda la costura, ¿sí? Son 2 costuras pues que van juntas y según como uno quiera pues va haciendo, ¿no? Si van curvas en las piezas pues le da la curva y listo. Un consejo que yo daría a las personas que tengan esta máquina, y no cualquier máquina, no solamente esta máquina, sino cualquier máquina, es que este rodillo nunca lo dejen puesto, siempre lo dejen así, suelto y abajo, ya que este rodillo pues hace presión a los dientes y al estar, digamos, toda la noche o todo el día o días ahí haciendo presión, hace que los dientes pierdan su filo a la hora de jalar y luego pues ya no arrastren. Entonces les daría esa recomendación de siempre dejarlo en punto muerto, por decirlo así, en donde esté abajo, que no esté arriba, que esté abajo y suelto sin presionar los dientes. Como ya saben, amigos míos, en la parte de abajo encuentran mis redes sociales, también encuentran un WhatsApp para venta de moldes si así lo quieren, si quieren moldes. Y nada más que decir, eso es todo respecto a este video. Nos vemos en un próximo video.